En el estudio de Cinco Continentes de Radio 5 Todo Noticias, Ilenia Rosa Medina Carrasco, diputada de la Asamblea Nacional, diputada del partido Patria para Todos y secretaria general de organización de esta formación. Gracias por estar con nosotros en Radio Nacional de España. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchísimas gracias por invitarnos y compartir con ustedes la verdad de Venezuela. Naciones Unidas asegura que 1,6 millones de venezolanos han huido del país desde el año 2015. Según este organismo, según la ONU, 800 venezolanos entran cada día en Brasil y 50.000 más han llegado a Colombia en un periodo de tan solo 3 semanas, el pasado mes de julio. ¿Se puede hablar de éxodo sin precedentes en la historia del país, de crisis migratoria? Mira, creo que es importante definir las fuentes. Cuando se habla de Naciones Unidas, se están hablando de órganos políticos, los órganos permanentes, de agencias, de programas, y si pudiéramos revisar exactamente los números, ninguno coincide. Lo que sí podemos señalar con precisión es que Venezuela históricamente ha sido un país receptor. Por cierto, los hermanos españoles huyendo de la criminal dictadura de Franco llegaron a Venezuela, esos sí eran refugiados. Ellos huían de la dictadura de Franco para salvar sus vidas, para lograr un espacio de acogida y así y se inició a Venezuela como país receptor. Efectivamente, de Venezuela han salido por una decisión propia, no huyen de Venezuela venezolanos que ante la guerra económica brutal impuesta de manera ilegal por el gobierno de Donald Trump, gracias a esa declaración de que Venezuela, a quién se le puede ocurrir, es una amenaza a la seguridad de la política exterior de Estados Unidos, a pesar que Barack Obama, unos meses antes de finalizar su mandato, reconoció que no era cierto que Venezuela fuese una amenaza. El señor Donald Trump y las transnacionales que hacen lobby en ese país, decidieron implementar sanciones ilegales, a las cuales se ha sumado la Unión Europea, y eso es una situación ilegal. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá están al margen del derecho internacional, y eso ha causado un impacto, por supuesto, en la situación económica, porque si tú, Oscar, llega cualquier ente y porque le dé su real gana, congela tus ahorros, congela tu trabajo, evidentemente tú te vas a ver en una situación complicada. O sea Por fortuna, sí, tenemos un gobierno que realmente está haciendo esfuerzos extraordinarios para garantizar los derechos de los venezolanos. Sí, lo que me está diciendo es que el éxodo que se está produciendo en Venezuela es consecuencia de las sanciones internacionales. No es un éxodo, no es un éxodo. Los éxodos es cuando tendríamos que apegarnos al derecho internacional humanitario. Y eso tenemos que ser, nosotros hemos visto que acá la prensa en España es muy lapsa y no informa, engaña a su público. Y en Venezuela no hay éxodo, hay una situación de personas que deciden buscar una forma de vida que les garantice ayudar a su familia. No son refugiados porque no huyen de un gobierno. En Venezuela no hay un conflicto armado gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, y por lo tanto es migración por una guerra económica. Pero hay que decir, la gran noticia, Oscar, es que muchos venezolanos en el mundo le están pidiendo al presidente Nicolás Maduro que los ayude a volver. Nos parece muy extraño la omisión grande que hacen los medios, los grandes medios internacionales, entre ellos los de España, y gracias, te repito, que ustedes abren las puertas para escuchar una voz distinta, donde dicen, descubren en Perú, en Ecuador, en Colombia, que la población de esos países vive en condiciones de esclavitud, porque trabajan 12 horas, trabajan 24 horas, no son reconocidos sus derechos. En Venezuela eso no existe. Interesante sería escuchar algunas declaraciones de venezolanas y venezolanos señalando, por favor, nos queremos ir. Jamás hemos visto cómo han sido, jamás los peruanos o los refugiados o los migrantes en Venezuela han vivido situaciones semejantes. Ellos están redescubriendo que Venezuela tiene una situación, a pesar del agobio del bloqueo económico, Venezuela está en una mejor situación. Por cierto, hace poco regresaron de Argentina 89, 90 venezolanos que no quisieron, el gobierno argentino, permitir que las personas se pronunciaran. Están regresando de muchos lugares. Hay países que se niegan a que lleguen los vuelos de Venezuela. El gobierno venezolano
rescatar de la esclavitud, del abuso en que están siendo sometidos. Y bueno, esa es la realidad. Descubren que Venezuela, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, gracias al bloqueo ilegal condenado por la ONU, eso se lo está condenando el relator Alfred de Zayas. Dice que las medidas coercitivas unilaterales prohibidas por el derecho internacional, provocadas por la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, está generando una situación difícil en Venezuela. Pero afortunadamente, gracias a las medidas que está adoptando el gobierno venezolano, eso se ha logrado mitigar. Por lo tanto, una cosa importantísima, criminalizar la migración que es voluntaria es un delito. Un delito que afecta las determinaciones que se han tomado en el derecho internacional en materia de migrantes. Criminalizar a los migrantes es terrible y en relación a los supuestos refugiados, bueno, esas son decisiones políticas. Aquí, tanto en Miami como en España, entre otros, en Colombia, han sido acogidos como refugiados personas que han violentado el estatus constitucional, han hecho golpes de Estado, han generado las calles de violencia criminal, han asesinado a las personas y bueno, si aquí son considerados héroes, bueno, es una realidad un tanto extraña. Pero la realidad también es que la gente en su país está pasando hambre, hay un escenario de violencia que está repuntando cada día. No hay violencia, Oscar. En Venezuela no hay violencia. Si el embajador de España informa eso, no tiene nada que ver con la realidad. Sí, pero una diputada venezolana como usted, ¿qué piensa cuando ve a la población en una situación tan precaria y alarmante? Bueno, en primer lugar nosotros le pedimos, es más, nosotros como PPT, Patria para Todos, fue a la oficina de la Unión Europea en Caracas con una carta dirigida a la señora Mogherini pidiéndole que levantaran el bloqueo, que no congelaran el dinero del pueblo venezolano que estaba orientado a comprar alimentos y medicinas. Levántennos el bloqueo y perfecto, porque además es ilegal. Entonces, el tema del hambre tampoco es cierto. Por vez primera en mucho tiempo, estamos viendo una productividad agrícola de los pequeños y medianos productores. En cada calle de Caracas puedes encontrar, donde tanto en abastos como en lugares de venta informal, venta de alimentos frescos, no transgénicos, por cierto, porque eso parece que tiene un gran valor, no transgénicos. Además está el CLAP, que es un sistema que creó el presidente Nicolás Maduro para garantizar a 6 millones de familias el acceso a los alimentos ante el bloqueo de los factores empresariales venezolanos coadyuvados para generar una situación complicada. Nosotros tenemos una situación complicada, pero no es una situación de hambruna. Eso lo sabe absolutamente todos los embajadores de la Unión Europea en Venezuela. No hay crisis humanitaria entonces en Venezuela. No hay crisis humanitaria en absoluto. Cuando se habla de crisis humanitaria, yo soy diplomática, especializada en materia de derecho internacional. Cuando se habla de crisis humanitaria, en primer lugar, lo primero que sucede es un conflicto armado. Gracias a los espacios de diálogo y negociación que abrió el presidente Nicolás Maduro, donde participó además de UNASUR, por cierto, una persona que es muy querida y respetada en Venezuela históricamente, como es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que actuó junto con otros presidentes de República Dominicana y Panamá como buenos conciliadores, buenos oficiantes. Se lograron espacios de negociación hasta que recibieron una llamada de Washington y paralizaron las negociaciones. De cualquier manera, lo que sí pedíamos los partidos, el factor chavista o patriota, e inclusive de opositores, es que con ellos, si ellos no quieren dialogar, el resto del país sí quiere dialogar, y por ello convocó el año pasado una Asamblea Nacional Constituyente que por fortuna tenemos ese instrumento que impidió la guerra civil. Y ahorita no hay violencia en Venezuela. Tal vez las matrices que lanza por acá El País, el ABC y no sé cuántos periódicos que desinforman. Sí, dice usted que no hay violencia, pero hay inseguridad en el país. Bueno, como lo hay acá también, nosotros leemos las cosas que pasan en España. Inseguridad hay en Estados Unidos, inseguridad hay en todos los países. Ahora, violencia política fue eliminada desde el mismo momento que se inició las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, los opositores trataron de parar a su gente
a que no fueran a votar y fueron a votar, cruzaron un río, se mudaron, hicieron lo imposible para colocar su voz de protesta. Y tenemos paz en Venezuela. Eso es sumamente importante. Necesitamos es que levanten ese bloqueo ilegal. Ilegal. Yo creo que es importante que el pueblo español sepa que la Unión Europea y todos los miembros de la Unión Europea están al margen del derecho internacional. El único órgano de Naciones Unidas, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, puede imponer sanciones a un país, el Consejo de Seguridad. Venezuela no tiene sanciones de Naciones Unidas, no tiene sanciones del Consejo de Seguridad, pero unilateralmente algunos organismos que además no tienen jurisdicción. La Unión Europea tiene jurisdicción, le puede imponer sanciones a uno de sus miembros, pero no a Venezuela. Venezuela no es parte de la Unión Europea, pero además es ilegal. Está en el margen, la Unión Europea está al margen del derecho internacional, como está Estados Unidos. Nosotros nos sorprendíamos mucho porque siempre veíamos la Unión Europea como una organización de equilibrio mundial, que promoviera junto con América Latina la paz y la seguridad, y se ha convertido de verdad en una organización que está, además, es como un anexo del Grupo de Lima. La Unión Europea se merece otro destino más relevante. Si la política internacional le está condicionando al gobierno de Nicolás Maduro, ¿el presidente qué margen de maniobra tiene? Mira, todo el margen que le da la Constitución. Venezuela es parte de Naciones Unidas, es muy activa. Las agencias de Naciones Unidas, todas participan en Venezuela hace muchos años y trabajan en cooperación de acuerdo a lo que establece la Carta de Naciones Unidas. Establece primero la igualdad entre los estados, la igualdad jurídica de los estados, y la cooperación y el diálogo. Y están todas las agencias, la OPS, la organización, la UNICEF, la FAO, todas esas instituciones trabajan de la mano con Venezuela. Hace como 2 o 3 semanas, se dio una de las reuniones periódicas que hace la vicepresidencia con todas las instituciones en el marco de respeto a la soberanía de Venezuela. Recordemos que Venezuela tiene en sus ADN la visión de libertad y de soberanía. Recuerden que justamente el Imperio Español fue vencido por la fuerza de los venezolanos. Y eso está vivito en nuestros ADN. Y nosotros siempre hemos querido una relación respetuosa con España, si España lo permite. Pero no vamos a querer golpes de Estado en Venezuela como lo hicieron en el 2002. El gobierno español en esa época, en manos del PP, fue parte del golpe de Estado, abiertamente, públicamente. O sea, ni siquiera ocultaron. Fue el primero en apoyarlo. Entonces, ¿de qué democracia habla España? Por cierto, dado que siempre se mete en nuestro país, nosotros sí, tú sabes que sí nos sorprendió Oscar, cuando hablan de dictadura en Venezuela. Casi simultáneamente en Venezuela la oposición llamó a un referéndum que no tenía ninguna legalidad, pero el presidente mandó a custodiarlo, a apoyarlo porque hicieran su ejercicio para nombrar un supuesto tribunal. Que es ilegal, pero es un ejercicio, está bien, jueguen a la democracia, y fueron protegidos, pero vimos asombrados como en Cataluña la policía arrebató las máquinas de votación, golpeó a la tercera, a ancianos, a jóvenes. Para nosotros fue terrible, pensamos que Franco había vuelto. Eso no ocurre en Venezuela, que es una dictadura. Nuestra revolución, que ha abierto, ya ha hecho elecciones una tras otra, o el gobierno del PP. Es una vergüenza. Pero usted habla de que Venezuela está participando mucho en Naciones Unidas, por la propia Naciones Unidas. La alta comisionada, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, ha pedido recientemente en Ginebra, en la reunión de estos días, ha pedido que se tomen las medidas disponibles para hacer frente, según su opinión, a las graves violaciones de los derechos humanos que se están dando en Venezuela. Gracias, Oscar, gracias por la pregunta, porque me permite responder lo siguiente. Nosotros asistimos, un grupo de compañeras que somos parte del movimiento de Mujeres por la Patria, justamente a denunciar al príncipe Said Hussein. El príncipe, uno dice realmente, un príncipe al frente de un órgano de derechos humanos, como raro, ¿no? Porque los príncipes, sobre todo él particularmente, poco sabe de democracia porque su modelo es otro. Y el informe, el que él llama informe, en primer lugar, primer vicio, la oficina del alto comisionado no tiene competencia para hacer informes unilaterales. Tendría que haber recibido una solicitud
un mandato del Consejo de Derechos Humanos que no lo recibió. En segundo lugar, los mecanismos metodológicos fueron absolutamente adulterados, no hay fuentes que verifiquen, desconoció los procedimientos internos que tienen los relatores, desconoció, Oscar, un informe de Alfred de Zayas, que es el relator responsable del orden democrático internacional, que fue a Venezuela y él mismo informa, el gobierno me dio toda la colaboración para reunirme con quien quisiera, ir donde fuese, y él mismo, en el informe de Alfred de Zayas, que yo recomiendo que sea consultado por todos y cada uno de los que le interesa a Venezuela, él señala que efectivamente, en primer lugar, las medidas coercitivas unilaterales y legales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea buscan hacerle daño al pueblo venezolano y pide que sean levantadas por ilegales. En segundo lugar, todo un compendio extraordinario el informe, hay cosas que uno puede compartir o no, pero uno lo respeta. Él no pudo presentar el informe al príncipe, no lo quiso recibir. El único informe que podía ser recogido, el príncipe lo desconoció, no lo incorpora a su informe, desconoce. Nosotros nos reunimos hace 2 días atrás con quienes escribieron el informe y les expresamos nuestras críticas y estamos haciendo un levantamiento, un escaneo, paso por paso, de todas las falsedades que dicen allí. Una de las cosas más graves es que la oficina del alto comisionado está obligado a ser imparcial, objetivo, no sesgado. Y además de todo ello, debe respetar el derecho internacional y sobre todo el de los derechos humanos. Y allí el señor príncipe, que ya no está, por supuesto, está Michelle Bachelet y le dejó esa papa caliente a ella, él recoge sin hacer crítica las medidas coercitivas unilaterales, las llama en la comunidad internacional, y habla de Almagro, habla del Grupo de Lima, habla de la Unión Europea y no establece la crítica que debería hacer. Es una violación a su mandato. En cambio, Alfred Zayas coloca el acento sobre lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ya que nos está hablando de Almagro, de Luis Almagro, el presidente de la Organización de Estados Americanos. No, secretario general. Secretario general, perdón. Como diplomática de carrera, ¿qué le parece las críticas y decisiones que se están tomando desde la OEA hacia Venezuela? En la OEA, fíjate tú, en la OEA, yo estuve 5 años trabajando en la OEA como delegada de Venezuela. Estuve allí del año 2000 a 2005. Almagro tiene competencia de carácter administrativo. Él está desconociendo la carta de la organización. Además cometió el exabrupto en toda la frontera de ir a la frontera sin que el Consejo se lo hubiese permitido y declarar que en Venezuela era necesaria una opción militar. De hecho provocó que el Grupo de Lima recientemente, eso fue hace unas horas atrás, ¿no?, se distanciaran de las locuras de él, porque, bueno, también les echa a perder el plan que ellos tienen, ¿no? Entonces, mira, todo está al margen del derecho internacional, eso no lo digo yo, basta leer la carta de la OEA, basta leer la carta de Naciones Unidas y se darán cuenta. Pero se habla de una conspiración militar para intervenir en Venezuela. ¿Se está hablando de eso? Lo dice, no lo decimos, nosotros lo hemos venido señalando, pero que lo concrete el New York Times, el Washington Post, que señale que efectivamente han venido organizando una conspiración militar, y no dudo que el intento de magnicidio, ignorado por cierto en España contra el presidente Nicolás Maduro, un delito gravísimo, haya sido ignorado acá en España, deja muy malos referentes. La conspiración militar contra Venezuela fue denunciada por estos periódicos, constatan lo que hemos venido señalando. Sí, dicen que se reunieron en secreto funcionarios de Trump con funcionarios venezolanos. Y además dicen que hay una resistencia dentro de la Casa Blanca. El señor Trump no gobierna ni siquiera en la Casa Blanca, es parte de la ingobernabilidad de ese país. Y por eso yo le recomiendo a la Unión Europea, por favor, rompa con esa mala asociación. Venezuela, la Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela, cada día se siente más fortalecida, entre otras cosas, porque se han logrado algunos espacios para
vencer la guerra económica que viene además de Dollar Today. Es un portal que desde el año 2006, pero con mucha fuerza desde el año 2013, ha venido conspirando contra la moneda venezolana en asociación con la oligarquía venezolana, que siempre ha tratado de subyugar a Venezuela, lamentablemente, los operados cambiarios, el paramilitarismo de Uribe, y hasta ahora el plan de recuperación económica viene dando sus resultados. El presidente señaló recientemente que en el ámbito cambiario y monetario, anclar el bolívar, el petro, al precio del barril venezolano, y particularmente que el petro, que está funcionando ya como una moneda de intercambio internacional, va a permitir obviar la piratería que le están haciendo a Venezuela. Ya estamos logrando avanzar en ese orden de ideas. También tomó medidas importantes, facilitar al sector empresarial decente que realmente quiera producir en Venezuela, le está dando grandes facilidades importantes. Nosotros somos un poco reacios a eso. Como Patria para Todos hemos dicho, el sector empresarial se ha apoderado ilegalmente de las divisas preferenciales porque ha tenido que producir y exportar. Ellos viven de las divisas del petróleo, ellos deberían de vivir de las divisas de sus propias actividades. Si son capitalistas neoliberales, no pretendan que siempre el Estado les facilite las cosas, pero sin embargo ha tomado medidas para facilitar que ellos continúen trabajando, como siempre se ha hecho de paso, y el anclaje del bolívar soberano al petro está garantizando recuperar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano. El presidente dijo, ese es un plan que va a ir ajustándose, tomando en cuenta la coyuntura, pero de todas lo que sí no va a permitir es que el pueblo venezolano sufra sus derechos. En Venezuela, sabemos que en España no, en Venezuela hay una política de facilitar y garantizar vivienda al sector vulnerable. En Venezuela jamás a nadie se le ocurría sacar a la familia de sus casas a cualquier hora de la noche, dejando en la orfandad, en la calle, a niños, ancianos. Eso no ocurre en Venezuela. Garantizar la salud, la educación. Venezuela es uno de los países que tiene el mayor número de matrícula en educación superior para los jóvenes que han salido y que ya están regresando a su patria. Todos tienen estudios superiores. Por ello es que, por supuesto, Perú, Chile, Colombia, que no invierten en educación superior, quieren apoderarse de los cerebros de los jóvenes, profesionales de gran calidad. De hecho, su presidente Nicolás Maduro está diciendo que los que se van del país después se arrepienten. Es que están regresando, ya van más de 5.000 prácticamente venezolanos que están pidiendo. Pero se están marchando más de los que están regresando, ¿no? No, bueno. Ahora mismo, recién, ¿no? Recientemente se inició el regreso, cuando tuvimos conocimiento que en Colombia están utilizando a los trabajadores, a los venezolanos, los están esclavizando de distintas maneras. En Perú, en Ecuador, el presidente lanzó el plan Vuelta a la Patria, pero bastaba simplemente que los venezolanos lleguen a nuestras embajadas y se anoten, se registren en una lista y decidan voluntariamente queremos regresar. Y lo han hecho. Y han regresado a sus casas. Aquellos que no vendieron sus casas han regresado a sus casas. Los que no tienen casa, el presidente prometió hacer un programa especial para ayudarlos, como siempre ha hecho un gobierno de izquierda. La izquierda, por eso, es para los factores de la derecha internacional. Tienen que tratar de hacer lo imposible para impedir que se muestre que, así como el gobierno de Lula sacó a 30 millones de personas de la hambruna, como los gobiernos de Néstor Kirchner, como el gobierno venezolano, necesitan golpear a la izquierda. Todo aquel que tenga un potencial de poder necesitan golpearlo, porque la izquierda está resurgiendo en América Latina, porque si no, Petro no hubiese estado a punto de ganar las elecciones. Nosotros creemos que las gana porque uno de los responsables del proceso electoral había anunciado que había habido en Colombia un fraude altísimo. Nos sorprende que Petro haya dejado pasar eso, no hubiese dicho nada. López Obrador ganó en México. Lula
lo detuvieron, que hay una dictadura en Brasil, y nadie dice nada. Aquí los medios intenté buscar a ver qué decían de Lula, no dicen nada. Está detenido sin haber tenido ninguna responsabilidad en esas acusaciones. Cristina lo más probablemente logre el triunfo de ella o alguien de la izquierda, decir, en Argentina. No hay explosiones, las explosiones en la crisis humanitaria parece que se está dando en Argentina con Macri, que se está dando en Costa Rica y en otros países centroamericanos. En Venezuela hay paz y tranquilidad. Pero crisis económica sí. Crisis económica, pero no una crisis humanitaria, crisis económica por el bloqueo. Pidarle al pueblo español, le pedimos que le pida a la Unión Europea de verdad que vuelvan a la legalidad. Lo que ha dicho el expresidente español, Rodríguez Zapatero, tan respetado por ustedes como ha mencionado anteriormente, que el éxodo, no hablemos de éxodo, que la marcha de los venezolanos de su país es consecuencia de las sanciones internacionales, como ha dicho Zapatero. Ya que estamos hablando de las relaciones, que las ha mencionado usted durante toda la entrevista, las relaciones España-Venezuela, Caracas-Madrid, ¿están cerradas? Parece que no están cerradas del todo, ¿no? Esas heridas diplomáticas, Venezuela-España. Bueno, creo que Venezuela es un país abierto a las relaciones diplomáticas. Ahorita, por supuesto, con un gobierno, con Pedro Sánchez, con una visión más responsable, respetuosa de la Carta de Naciones Unidas, que dice que ningún país tiene derecho a intrometerse en los asuntos internos de otro, pues evidentemente siempre habrá posibilidades. Ahora, la derecha no, pues. Por cierto, Oscar, permíteme, puedo comentar que esta mañana tuve en mis manos un proyecto del Grupo Parlamentario Popular donde exigen que se declare a Venezuela una dictadura. Pues yo creo que deberían revisar lo que hizo Franco y lo que hicieron ellos, el PP, en Cataluña. Eso es una raya, como se dice en mi pueblo, una raya que no tiene nada que ver con lo democrático, por lo menos la visión democrática protagónica y no la democracia plutocrática, que es la que parecen promover ellos. Ellos piden contribuir a la estabilización de la región de América Latina, y aprobar un estatuto de protección temporal. En España, en Venezuela viven millones de españoles en paz, en tranquilidad, han contribuido con el crecimiento de Venezuela y nosotros le damos todo el estatuto y la dignidad que ellos se merecen. ¿Pero tienen que hablar más ahora España y Venezuela? Claro, siempre, porque hay una relación histórica importante, a pesar de que nosotros, por un proceso de independencia, pues nos desligamos de España, hay una relación amorosa entre ambos países en el marco de la democracia, en el marco del respeto, en el marco de la soberanía. No vamos a aceptar de ninguna manera, de ningún país, una imposición. Y eso es lo que debe suceder. Creo que nos tenemos la impresión, hablo como partido y como diputada, que relaciones como las que puede promover Pedro Sánchez o el expresidente Rodríguez Zapatero siempre van a ser bienvenidas, siempre. Pues Ilenia Rosa Medina Carrasco, diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, diputada del partido Patria para Todos, secretaria general de Organización de esa formación. Gracias por haber compartido su tiempo con Radio Nacional de España, con el programa 5 Continentes. Un placer haberla tenido aquí en los estudios de Radio 5 Todo Noticias. Ha sido muy amable. Gracias, Oscar, y de verdad pedirle a todos los periodistas españoles que crean en la importancia, la función que cumplen, que una cosa es opinar y otra cosa es informar. Y el pueblo español merece ser informado, no merece ser desinformado, como usualmente ocurre con los grandes medios, por lo menos escritos de este país. Muy amable por haber compartido su tiempo con nosotros. Gracias.